Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Luis Pérez de Hacha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, socio fundador y director del despacho Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda. Luis, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada tan temprano. Rodrigo, un gusto. Aquí andamos desde temprano dándole esta semana. Sí, gracias por empezar a esta hora y preguntarte, bueno, pues justo cuál es la evaluación. Yo sé que tú eres un experto en el tema con respecto a este controvertido Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Lo previsible es que vaya a haber una cantidad de varios miles de amparos, varias personas que se van a inconformar y empresas sobre todo, ya empiezan a consultarnos qué hacer. Claramente existe una inconformidad por el lado del proporcionar los datos biométricos en condiciones en las que no tenemos una seguridad o confiabilidad máxima de que ni el padrón ni nuestros datos van a ser objeto de un uso indebido por parte de X personas. Le estamos proporcionando, les vamos a proporcionar los datos a las compañías telefónicas de telefonía móvil y estas a su vez lo van a proporcionar un padrón que va a ser administrado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. No hay la suficiente regulación en México para que proteja, que blinde esos datos, ese padrón. Y de ahí es donde surge esta inconformidad. Se me ha preguntado varias veces en charlas de sobremesa, profesionalmente, que el proporcionar datos biométricos ya es una realidad en México. Se Ujú. proporciona a los bancos, al SAT, a las AFORES. Sí, ciertamente, pero el número que se va a proporcionar ahora por personas, pues andamos hablando de alrededor de 125 o 130 millones de líneas. Es una cantidad monumental. No hay nadie en México que tenga esa cantidad de información. De ahí que los planteamientos sean ante la falta de una regulación adecuada, suficiente en México, se vayan a presentar, se vaya a reclamar, como decimos los abogados, la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Eso es en lo estructural, en términos generales, Rodrigo, lo que se está planteando en el mundo jurídico. Ahora, y desde la óptica de lo que ha mencionado el subsecretario Ricardo Mejía en términos de que esto ayudaría a controlar la extorsión, etcétera, ¿qué podrías decir? Sé que tú lo observas desde una óptica 100% jurídica, pero entiendes muy bien los temas. ¿Crees que podría, vamos a pensar que le damos la buena voluntad al gobierno y que no existió el Renault, ya se nos olvidó y que se venden las bases de datos y como mencionabas además la enorme cantidad de datos y lo que eso implica, sobre todo con, digamos, en un entorno de legislaciones que a veces aparecen que generan preocupación, como la de la propuesta para reformar a las redes sociales, etcétera. Pero vamos a pensar que todo eso, pues estamos exagerando todos y muchos que se preocupan por el asunto. ¿Podría tener efectividad en términos de inhibir realmente pues la extorsión, el secuestro, etcétera? Es una duda muy grande que se está planteando, concediendo la buena fe del gobierno. Lo que la Suprema Corte ha resuelto es que todo tipo de medidas legislativas tienen que ser proporcionales. Tiene que existir una razonabilidad, una congruencia. El combate a la delincuencia no necesariamente tiene que transitar por este tipo de reformas que nos la cargan a la generalidad o a todos los ciudadanos. Eh, lo, lo que hemos venido reclamando ya en términos de seguridad y el uso de telefonía celular, que incluso la iniciativa presidencial lo señala, esto de la delincuencia y los delitos de alto impacto, es que eh, en las prisiones, por ejemplo, se establezcan los famosos bloqueadores de señales Ujú. y que también se opere efectivamente el combate del trasiego de celulares dentro de los centros de readaptación social. Eso no se ha hecho. Debería de empezarse por cuidar la seguridad de los ciudadanos en sus datos personales
y no cargarnos la inactividad o la falta de resultados en materia de seguridad por parte de los delincuentes. Yo creo que ese es otro de los temas que se va a plantear en términos de constitucionalidad, insisto, con base en lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto ya durante 20 años sobre este tipo de proporcionalidad, de razonabilidad. Ahora, tampoco está claro cuándo empezaría a funcionar, ¿no? Originalmente los que ya tienen línea, tanto prepago como pospago, digamos, tienen 2 años las compañías para registrarlos y las que se vayan registrando ya tendría que empezar automáticamente, o sea, ya está la reglamentación para que esté ocurriendo si alguien contrata una línea. No, todavía no. Todo va a quedar sujeto a unas reglas generales que tendrá que emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene 3 meses para hacerlo. Entonces, todavía le falta andadura, le falta camino a esta reforma para que se pueda materializar. Y bueno, y la gran pregunta que se va a hacer al final, sobre todo en la telefonía de prepago, si efectivamente quienes tienen las líneas se van a registrar. Y estoy hablando en particular quienes son los delincuentes, ¿no? Claro, y sobre todo que normalmente desde un punto de vista puramente económico, cuando sobreregulas algo, crece el mercado negro, ¿no? Bueno, eso Y eso es un está tema. probadísimo a lo largo de la historia, ¿no? Sí, Sí, hay como un atractivo, una atracción natural a operar el mercado negro, entre mayor sea el rango de ilicitud en el que podamos operar. claro, eso siempre es un factor que se debe considerar. Ahora, cuando vemos el mundo, porque en la propuesta que se hizo temprano en la conferencia de prensa que dan en la mañana, justamente el subsecretario Ricardo Mejía, pues decía que otros países están igual. Yo he viajado, nunca me habían tomado los datos biométricos para tener un chip. A veces sí te piden el pasaporte, obvio, y son distintas condiciones dependiendo del país. Pero, ¿cómo se puede comparar internacionalmente esto que se está buscando? Mira, durante años se ha propugnado, no solo en México, en el mundo, que se establezca un control en la compra de chips, los famosos chips. Hay países en los que se lleva un control, hay otros países en el que es totalmente nulo. Yo creo que sí tendremos que transitar al control, al uso de datos biométricos. Eso es imparable. Ya también hay que reconocer esa realidad tecnológica en materia de tecnología, en materia de informática. Lo que en el mundo se está planteando en relación con este tema de uso de datos biométricos es cómo se va a proteger, cómo se va a utilizar, cómo se va a procesar, qué sanciones existen en caso de que se haga un uso indebido de los datos biométricos. Debemos movernos o evolucionar hacia esa discusión, uso de datos biométricos en todas las canchas. El INE la tiene, ya tuvimos un problema hace algunos años del robo de bases de datos del INE. Hay instituciones que sí han cuidado bien la protección de datos personales y biométricos. Yo creo el SAT, el SAT los tiene muy bien protegidos. Yo creo que la discusión tenemos que moverla hacia datos biométricos en posesión de particulares, como son los bancos ahora, Sí. y datos biométricos en posesión de entidades públicas, el gobierno. Claro. Sí, porque, por ejemplo, las administradoras de fondos de ahorro para el retiro los tienen y hasta ahora es amplio, obvio, y no hemos tenido ningún escándalo hasta donde saben, y porque eso pronto se sabe, ¿no? Y dicen, sí, pues ahí venden la base de datos de tal o cual. Pero así está el asunto. Luis, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y, por supuesto, pues seguimos muy pendientes del tema. Gracias por darte el tiempo. No, estoy a la orden, Rodrigo. Que tengan buena semana a todos. Buena semana, buen inicio, buen lunes para ti. Ahí escuchamos a Luis Pérez de Hacha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, socio fundador y director del despacho Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda.